Esta es una historia sobre potencial, el potencial que una mayor integración económica entre Estados Unidos y México brinda a ambas naciones, que aunque puede resultar beneficiosa, también implica el riesgo de consecuencias imprevistas. El plástico llega por las tuberías. Baldwin Britton es un fabricante con sede en Monterrey que intenta aprovechar lo que algunos llaman el Mexican Moment o momento mexicano. Todo llega aquí en forma de pellets, los cuales se derriten posteriormente en esta máquina. Como director ejecutivo de Plastiexports, Baldwin supervisa varias fábricas en el norte de México que producen productos y componentes de plástico. Una de las plantas fabrica contenedores de cocina. Aquí estamos fabricando productos de consumo que vendemos a Estados Unidos que surgieron de proyectos de deslocalización cercana. Porque antes estos productos se hacían en China y ahora se están trasladando a México. Lo que antes era deslocalización hacia China y otros exportadores lejanos, ahora está dando paso a la deslocalización cercana a México. La proporción de importaciones de Estados Unidos que provienen de China, que alcanzó un 21% en 2018, bajó a menos del 14% el año pasado. Mientras que la participación de las importaciones de México, que rondaba el 13% en 2018, creció a más del 15%. Esta integración más cercana entre México y Estados Unidos fue iniciada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, que incluía a Canadá, Estados Unidos y México. En ese momento, un joven estadounidense llamado David Eaton era asesor en el tratado. La promesa del acuerdo y las oportunidades que generó lo llevaron a Monterrey, donde ha permanecido desde entonces. Actualmente es el director de desarrollo de negocios en México de la red ferroviaria Canadian Pacific Kansas City, que ha formado lo que él llama la columna vertebral de la deslocalización cercana. Su objetivo es construir un sistema ferroviario que se extienda desde el norte de Canadá, pasando por Estados Unidos hasta el sur de México. ¿Qué tan rápido está creciendo esa necesidad de carga? En este momento, estamos invirtiendo y preparándonos durante la fase de planificación, ya que hay muchos anuncios de empresas como BMW, Volvo, Mattel, Lego, ArcelorMittal y Ternium que indican un gran potencial de crecimiento y desarrollo en el sector. Britton apuesta con confianza a que encontrarás algo que él fabrica en tu hogar, dado que es un proveedor de piezas para empresas de electrodomésticos en Estados Unidos y Europa. Sus nuevos clientes son multinacionales chinas de las que quizás nunca hayas oído hablar. Hace 30 años, se produjo un cambio en las operaciones comerciales que pasaron de México a China. Pero en los últimos 4 años, vimos que muchas empresas regresaron a México. Vienen empresas chinas a competir con ustedes. Sí, están llegando a México y estableciendo plantas de manufactura. De hecho, están iniciando sus operaciones en el estado de Nuevo León, que es el centro industrial de México. Esta situación obliga a empresas como la nuestra a dar lo mejor de sí mismas para poder competir con ellos. Actualmente están emergiendo parques industriales repletos de empresas chinas en la zona de Monterrey. Hay una ciudad en China llamada Shenzhen. Hace 35 años era un pequeño pueblo de 30,000 habitantes. Hoy tiene más de 20 millones y se ha convertido en un centro de manufactura. Está sucediendo algo similar en México. Se podría decir que estas empresas de China tienen una filosofía de expandirse al extranjero, es decir, de trasladarse a otros países, de aprender a operar y a integrarse en los mercados locales. Y están llegando. Hace varios años que Alan Russell, el director ejecutivo de Tecma, se especializa en ayudar a las empresas a establecer y gestionar fábricas en México y a superar las dificultades y la burocracia. Tenemos experiencia en México y ayudamos a las empresas a eludir las dificultades y el tiempo necesario para aprender a navegar por el mercado por su cuenta. En tus 38 años de experiencia, ¿hubo algún esfuerzo para armonizar las diferencias en regulaciones, normas, leyes fiscales y otras áreas? No, se han vuelto más estrictas. Hay más reglas y regulaciones. Hoy en día es todo más complejo que nunca. Por lo tanto, ofrecemos un apoyo integral a nuestros clientes ayudándoles a ingresar a México. Annie Cheng es la gerente de la planta de Lioch, una de las empresas que colabora con Tecma para sus nuevas operaciones en Saltillo, que se encuentra a 1 hora y media de Monterrey. Lioch fabrica baterías para centros de datos, autos y carritos de golf. La empresa fue fundada en China hace 25 años y sigue fabricando allí. Pero en 2011, Lioch trasladó su oficina central a Singapur. Y el año pasado, abrió una nueva fábrica en México, con planes de establecer 2 más.
Como parte del proceso de exportación, hemos comenzado a enviar los primeros contenedores a Estados Unidos la semana pasada. Russell ha visto un aumento en su negocio a medida que las empresas comienzan a trasladar sus cadenas de suministro de China a México. Inicialmente se debía a los costos del combustible y los retrasos en el transporte. Luego, el proceso de deslocalización cercana se aceleró debido a la pandemia y los aranceles, ya que las empresas buscaban alternativas a China. Entonces comenzó a expandirse un movimiento en las salas de juntas de Estados Unidos, donde los ejecutivos reconocieron la necesidad de diversificarse de China. Entendieron que estaban poniendo todos sus huevos en una sola canasta y que los costos aumentaban. De hecho, muchas de estas empresas públicas registran un factor de riesgo asociado a China hasta que puedan ajustarse y minimizar ese riesgo, diversificándose hacia países como Vietnam, Laos, India y México. Visitamos una planta de Mattel en Monterrey que estuvo a punto de cerrar en un momento cuando la producción se trasladó a China. Pero desde la pandemia, Mattel ha dado un giro en su enfoque y ha trasladado la producción más cerca de casa. La planta de Monterrey es la más grande del mundo. Es donde fabrican, entre otros productos, la casa de Barbie. Todas serán regalos de Navidad. Sí, ¿Verdad? La materia prima para la casa de Barbie llega desde Estados Unidos por ferrocarril, directo a la puerta de la fábrica. Los juguetes son de resina, por lo que están llegando vagones de resina. Eso hay en los vagones. Sí, 90 toneladas de resina de la costa del Golfo de Estados Unidos. Si bien algunos han proclamado a México como el ganador de la guerra comercial de Estados Unidos con China, Eaton sostiene que Estados Unidos también se beneficia de una integración más profunda con su vecino. Señala al sector automotriz bajo el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá como un modelo futuro para el comercio que ayudará a Estados Unidos, Canadá y México a prosperar juntos. No se puede hablar de un auto hecho en Estados Unidos, Canadá o México. Estos autos son realmente norteamericanos. Los autos y sus partes y componentes cruzan las tres fronteras miles de veces, literalmente antes de que se ensamble finalmente un auto. El sector automotriz es realmente grande aquí, en el norte de México. Danos una idea de qué podemos esperar. El TEMEC exige que entre el 70 y el 75% del valor o contenido de un auto cumpla con los requisitos de contenido norteamericano para poder acceder a un estatus libre de aranceles según el acuerdo. Y eso está creando incentivos para que muchas empresas cambien sus fuentes de suministro. Por ejemplo, la empresa siderúrgica Ternium ha comenzado a invertir miles de millones de dólares en el norte de México para procesar sus propias placas de acero en el lugar. Su meta es producir una bobina automotriz que cumpla con los estándares del TEMEC. En lugar de comprar placas en bruto de Brasil, procesarán el acero localmente, utilizando mineral de hierro y otros recursos provenientes de Estados Unidos. Honestamente, somos más fuertes juntos. Cuando llevamos a cabo la fabricación en México, se generan más sinergias y se crean más oportunidades de empleo en Estados Unidos. El dinero de la deslocalización cercana que entra en México no solo se destina a los métodos para transportar materias primas y productos terminados. También va hacia la inversión inmobiliaria, algo evidente en los grandes parques industriales que observamos en la región. Estamos en un gran parque industrial, pero si venías aquí hace 20 años, ¿qué había? Bueno, nada. Nada. Alberto Cretín pasó una década adquiriendo bienes raíces industriales y acumuló alrededor de 400 hectáreas. 6 postores competían por comprar la empresa que él dirigía, Fibra Terrafina, una competencia que finalmente ganó Prologis al pagar $2.800 millones para superar la oferta de Blackstone, duplicando el tamaño de su cartera en México. Cuéntame de las ofertas. Terrafina era una empresa pública, así que recibimos varias ofertas no solicitadas y propuestas de adquisición de distintas empresas, una detrás de otra. Permití que mis inversores decidieran la dirección que querían tomar. ¿El sector inmobiliario para manufactura en el norte de México sigue siendo una buena inversión? ¿Invertirías en eso si empezaras hoy? Absolutamente. Aunque Cretín continúa entusiasmado con el negocio, reconoce algunas limitaciones, sobre todo en lo que respecta a una fuente de energía confiable para abastecer las plantas. Abordar las necesidades de infraestructura para la electricidad requiere una considerable inversión de capital. Sí. ¿Existe suficiente inversión pública para cubrir esa necesidad o se requiere capital privado para llenar esa brecha? Definitivamente necesitamos que entre capital privado. El gobierno lo reconoce. El gobierno anterior prácticamente no realizó ninguna inversión en todo lo que es generación de energía, ni en líneas de alta tensión. Eso ha restringido la capacidad de seguir ofreciendo un entorno adecuado para que nuevas empresas decidan establecerse en México. Algunos de los desafíos que enfrenta México son autoimpuestos.
El país está estableciendo sus propias barreras, como la falta de acceso a energía limpia, asequible y confiable. Shannon O'Neill es vicepresidenta del Consejo de Relaciones Exteriores. Ella ve la oportunidad en el sector, pero también es consciente de los riesgos que enfrentan los inversionistas. Cuando hablas con inversionistas en México, ¿qué tan preocupados están por algunos de los temas que mencionaste, como la reforma judicial? Esos temas son importantes para los inversionistas. Con la reforma judicial propuesta, los jueces pasarán a ser elegidos, y las empresas temen que puedan ser comprados o influenciados por el gobierno en casos específicos. ¿Y qué hay de la seguridad? No fue hace tanto tiempo que daba la impresión de que algunos estados mexicanos estaban casi en una guerra civil en contra de los carteles. La seguridad ha empeorado bajo el último gobierno. Las tasas de homicidios se mantienen cerca de niveles récord, y problemas como la extorsión, el desfalco y varias formas de secuestro han ido en aumento. A los inversionistas no les gusta la incertidumbre. No. Y esto está generando un nivel de incertidumbre que comenzó bajo la administración anterior y no solo ha continuado, sino que también se ha profundizado. Lo vimos reflejado en los números de inversión. Los mexicanos esperaban que 2024 fuera un año récord en inversión, pero la mayoría de las inversiones, tanto extranjeras como nacionales, se han congelado. Así que este es un momento de incertidumbre en México, incluso cuando las empresas buscan alternativas a Asia. Como si eso fuera poco, el TEMEC, que es el acuerdo que reemplazó al TLCAN y que sirve de base para el sistema de deslocalización cercana, se someterá a revisión en 2026, con nuevos gobiernos tanto en Estados Unidos como en México. Creo que estas negociaciones serán un verdadero desafío. El tema principal en la revisión del TEMEC es China. ¿Cuál es el lugar de China dentro de las cadenas de suministro en América del Norte? Y en términos más amplios, ¿cuál es su rol en la producción en esta región? Ahora ponemos el enfoque en el futuro de la deslocalización cercana, observado desde la perspectiva del gobierno, y especialmente desde la perspectiva de Marcelo Ebrard, el recién nombrado secretario de Economía de México. Para que Estados Unidos y México logren aprovechar al máximo el potencial de una integración económica más estrecha, ambos gobiernos tendrán que trabajar en conjunto. Esto dependerá de los planes de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de cómo puedan verse afectados por las próximas elecciones en Estados Unidos. Debemos acelerar la deslocalización cercana. Marcelo Ebrard es el nuevo secretario de Economía bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, y ya había sido jefe de gobierno de la Ciudad de México y secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su nombramiento podría ser un indicio de que la presidenta Sheinbaum está abierta a una mayor inversión de Estados Unidos y a una integración económica más estrecha. En el gobierno anterior, Ebrard lideró las negociaciones del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá. Usted fue el representante de México en las negociaciones del TEMEC con la administración de Trump. ¿Ha beneficiado a México? Definitivamente. No tiene sentido oponerse al TEMEC, porque es, sin lugar a dudas, el mejor negocio que jamás haya existido entre nuestros países. Esa es la realidad. El expresidente Donald Trump fue quien insistió en la creación del TEMEC y estuvo a cargo de su gestión. Pero durante su campaña amenazó con imponer sanciones a las empresas estadounidenses que se beneficien de las ventajas que ofrece el acuerdo. Como ya saben, anunciaron hace unos días que van a trasladar una gran parte de sus operaciones de fabricación a México. En este momento, estoy notificando a John Deere. Si lo hacen, impondré un arancel del 200% a todo lo que quieran vender en Estados Unidos. Hoy, Trump continúa siendo un defensor de las restricciones comerciales y ha discutido su política económica con Bloomberg en octubre. Para mí la palabra más bella en el diccionario es arancel. Es mi palabra favorita, aunque creo que necesita una agencia de relaciones públicas. Más allá de quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, Ebrard prevé que enfrentará desafíos durante la próxima revisión del TEMEC en 2026. Si Trump efectivamente regresara al cargo, ¿cómo abordaría los aranceles que provengan de Washington? Porque él ha afirmado que tiene la intención de imponer incluso más aranceles. Bueno, la realidad es que estamos profundamente interconectados con las empresas y con el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, si se imponen aranceles a las exportaciones de México, por ejemplo, esos aranceles resultarán en precios más altos para los consumidores en Estados Unidos. Entonces,
Creo con bastante certeza que tenemos un argumento sólido para reducir la probabilidad de que se impongan aranceles a nuestras exportaciones a otros estados, especialmente porque hay numerosas empresas estadounidenses que están exportando hacia esos estados. Lo cierto es que imponer aranceles entre nosotros no resuelve nada. No tiene sentido, porque en esencia, operamos dentro de la misma economía. Sé que tienen aranceles sobre las importaciones de acero de China. ¿Qué opinas de los aranceles? ¿Cuándo tienen sentido y cuándo no? Bueno, creo que es fácil abusar de los aranceles e imponerlos de manera indiscriminada a cualquier tipo de producto al mismo tiempo. No somos particularmente favorables a los aranceles en varios sectores, ya que pueden resultar perjudiciales para nuestra economía e incluso para la economía de Estados Unidos. Debemos desarrollar una política común con Estados Unidos, aunque por ahora hay que esperar a ver qué nos depara la próxima elección para poder discutir la competencia con China. Pero es fundamental implementar soluciones efectivas, ya que no se puede resolver la competitividad a través de aranceles. No funciona. Un punto en el que el expresidente Trump y la vicepresidenta Harris coinciden es en la necesidad de confrontar a China. El ministro Ebrard podría hallar un punto de acuerdo con ambos candidatos en este asunto, ya que quiere implementar una política que reemplace las importaciones chinas con productos fabricados en México. Es absolutamente fundamental que mejoremos nuestra producción nacional. El componente local de nuestras exportaciones es cerca del 20%. Eso es porque estamos importando muchas cosas de China, también de Vietnam, y la verdad no tiene justificación. Si México quiere realizar las ambiciones del secretario Ebrard, hay ciertos obstáculos que deberá superar, empezando por la energía. Necesitamos expandir nuestras capacidades en México para poder cumplir plenamente con nuestras metas establecidas en términos de energía renovable o limpia de manera eficiente para los próximos 10 años, más o menos. La presidenta Sheinbaum ha fijado metas ambiciosas para la energía renovable. Muy ambiciosas. Alcanzar un 45% para el 2030. ¿Se puede lograr sin apoyo de capital privado? No, la idea es atraer capital privado y asumir la responsabilidad de manera conjunta. Aparte de generar la energía, hay que distribuirla. Pero hay dudas sobre la capacidad para distribuir energía. ¿Cuánta inversión se requiere para asegurar la distribución? Se requiere una inversión realmente inmensa en la infraestructura de distribución para poder satisfacer esta nueva demanda, que es de una importancia crítica y representa el mayor reto en nuestra historia. ¿Qué crees que los inversionistas esperan de ustedes en términos de garantías y seguridad para poder invertir capital privado? Reglas claras y algún tipo de certeza, específicamente sobre cómo va a funcionar el mercado durante los próximos años en México. Me interesa saber si usted y la administración de Sheinbaum ven a los mercados privados como una herramienta útil y un recurso que pueda servir para alcanzar sus metas, o como algo que deba ser limitado. Estamos completamente convencidos de que la única forma de lograr alcanzar nuestros objetivos es mediante el establecimiento de una relación muy cercana y sólida con el capital privado. Una de las cosas más frecuentes que escuchamos de las empresas que están haciendo negocios en México son las preocupaciones sobre la gran cantidad de trámites burocráticos y regulaciones que existen. ¿Qué acciones pueden tomar para reducir estas barreras? Podemos reducir muchas regulaciones. Este país tiene demasiadas regulaciones. Eso es cierto. Y vamos a cambiar esto. No tiene sentido, ya que solo hace que la gente pierda tiempo. Nuestro objetivo principal es agilizar los procesos para acelerar la inversión. ¿Tiene la presidenta Sheinbaum la autoridad para reducir las regulaciones comerciales? Bueno, tenemos la mayoría en ambas cámaras del Congreso, así que podemos aprovechar eso para reducir drásticamente todas esas regulaciones, porque muchas de ellas no tienen sentido en absoluto. Al revisar las regulaciones en detalle, se puede ver claramente que muchas se contradicen con otras. ¿Por qué es así? Bueno, nadie las ha actualizado, y por eso se han ido acumulando cada vez más y más regulaciones. Así que vamos a reducirlas, y de esa manera simplificar la vida de los inversionistas. El secretario Ebrard experimentó de primera mano algunas de las dificultades para atraer inversores extranjeros tras intentar asegurar un acuerdo con nada menos que Elon Musk. Tiene bastante experiencia con la inversión estadounidense en México, y uno de esos proyectos es la planta de Tesla, que en este momento está en pausa. ¿Qué sucederá? Bueno, por ahora estamos esperando recibir actualizaciones de Elon Musk, y creo que tal vez esas noticias lleguen en diciembre. ¿Hay esperanza? Sí,
Siempre. ¿Cree que va a suceder? Creo que sí, porque a fin de cuentas, tiene sentido para Tesla. ¿Por qué no? ¿Qué aprendizajes obtuvo de su experiencia al negociar ese acuerdo? ¿Con Tesla? Sí. Bueno, creo que es importante mantener una relación cercana con los directores ejecutivos de las empresas. Debemos poner sobre la mesa toda la información necesaria y relevante a tiempo, para poder facilitar las decisiones que ellos van a tomar. Por lo que necesitamos establecer cierta confianza y adoptar un enfoque amistoso. Y necesitamos trabajar de manera mucho más cercana y colaborativa con ellos durante los próximos 6 años para lograr nuestros objetivos principales de inversión en México. Desde que se negoció el TEMEC hace 7 años, ha surgido un consenso en Washington sobre la necesidad de proteger ciertas industrias clave para la seguridad nacional. Esto incluye las industrias de semiconductores, aeroespacial, vehículos eléctricos, baterías, ingredientes farmacéuticos activos y minerales raros. La próxima revisión del TEMEC es una oportunidad para que los 3 países elaboren una estrategia destinada a mejorar su competitividad global en estos sectores críticos. Tal estrategia podría requerir nuevas medidas de protección y la formulación de políticas industriales coherentes. Estamos alineados en la misma agenda geopolítica. Esta situación no siempre ha sido así, especialmente por la competencia proveniente de Asia. Por lo tanto, considero que en este momento contamos con más recursos que nos permitirán alcanzar el éxito en la negociación. Hay una revisión del TEMEC programada para 2026. ¿Cómo podría mejorarse? Es decir, ¿qué es lo que México espera conseguir en ese proceso? Bueno, creo que es fundamental que actualicemos el TEMEC y que lo mejoremos. Desde el punto de vista de México, resultaría sumamente beneficioso establecer una visión compartida respecto a los microchips, a los equipos médicos y a los otros sectores relevantes, y a la vez desarrollar un plan en conjunto que nos permita aumentar nuestra competitividad durante los próximos 5 o 6 años. No se trata únicamente de libre comercio, sino de lo que podemos lograr de manera colaborativa para ser más competitivos y alcanzar un éxito sostenido en lugar de imponer aranceles a corto plazo. Necesitamos un plan, no solo una visión a corto plazo. Propongamos una agenda común para los próximos 10 años. Enfoquémonos en las industrias de energía, autos y tecnología. ¿Por qué no? Pero al final, el secretario Ebrard reconoce que el verdadero potencial de la economía mexicana y su mayor integración con Estados Unidos dependerá de su capacidad para atraer capital privado. Y puede ver un futuro en donde esa integración transforma por completo el mundo de las exportaciones mexicanas. No hay otra manera de hacerlo. Porque no vamos a encontrar nuevos recursos, ya sabes, como petróleo ni nada por el estilo. No, eso no existe. Todo va a depender enteramente de nuestras capacidades para poder producir de una manera mejor y en mayor cantidad. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuánto puede progresar la economía mexicana mediante la integración con Estados Unidos? Bueno, creo que si logramos llegar a un acuerdo y conseguimos compartir una visión común con el capital privado en Estados Unidos, por ejemplo, esto podría traducirse en aproximadamente el 25% de las importaciones provenientes de América del Norte. Así que puedes imaginar el impacto de esto en México. Podríamos cambiar el país en solo 10 años. ¿Por qué no?